Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Cuando se conecten, ¿verdad? Una vez que se integren a esta transmisión. Y bueno, bienvenidos nuevamente una vez más a una transmisión más de la reflexión bíblica acostumbrada para nosotros de hoy miércoles, ya ahora 9 de la noche, ¿verdad? Ahora sí que tuvimos a bien recorrerla una media hora porque algunos hermanos nos habían comentado que ellos salían tarde de su trabajo, ¿verdad? Ya llegaban un poco más tarde a sus casas, a sus hogares. Y bueno, pues decidimos recorrerlo una media hora más. Y bueno, en esta noche esperamos de todo nuestro corazón y esperamos en Dios que la reflexión bíblica de esta noche, como siempre, ¿verdad? Deseamos de todo nuestro corazón y esperamos en el Señor Jesús que les sea de bendición y edificación la palabra de esta noche. Y bueno, como siempre lo perdón, como siempre lo he dicho, cada vez que preparamos una enseñanza, una reflexión bíblica, un estudio, siempre lo hacemos con todo nuestro corazón, esperando que la enseñanza, esperando que el estudio, la reflexión, lo que sea, pues sea bastante edificante, ¿verdad?, para nuestra vida espiritual. Damos gracias a Dios por la gracia y la misericordia de Dios, por la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo, que nos permite transmitir, y no solamente a nosotros, sino a muchos hermanos en el mundo, ¿verdad? A lo largo y ancho de este mundo nos permite transmitir y compartir su palabra. Gracias a Dios en estos tiempos, porque también a través del Internet se puede predicar ahora la palabra de Dios y bueno, puede llegar a muchos lugares. Y bueno, antes de empezar, perdón, antes de empezar quisiera orar muy brevemente para poner este tiempo en manos de nuestro Dios y rogarle y suplicarle que nos ayude a esta transmisión, nos ayude a esta reflexión, ¿verdad? Y sobre todo que Dios permita que su Espíritu Santo hable en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Te suplicamos en esta noche que esta transmisión, esta reflexión, sea de bendición y edificación y sobre todo que tú la uses para tus planes y tus propósitos, Señor, tú la uses para provecho de tu reino, para provecho de tu obra, Señor, y que permitas que esta palabra, esta enseñanza de esta noche penetre en nuestras mentes, en nuestros corazones y llegue hasta lo más recóndito de nuestro ser, y asimismo permitas que esta reflexión viaje a muchos lugares, Señor, y que donde tú permitas que la vean sea verdaderamente edificante para la vida de nuestros hermanos en Cristo en cualquier parte que se encuentren del mundo, y de todo aquel que aún no te conoce, Señor, tú hables a sus vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Y bueno, como decía yo, bienvenidos en esta noche, ¿verdad? En esta noche vamos a estar hablando un poquito acerca del orgullo. El asunto del orgullo, el tema del orgullo es algo muy amplio. Porque de hecho es una situación espiritual. Es un problema espiritual bastante tremendo, ¿verdad? Que bueno, yo creo que no hay un solo ser humano que no batallemos con el orgullo en algún momento dado. La diferencia radica en que algunos se dejan llevar o nos dejamos llevar por el orgullo. No sé si usted lo sepa, pero el orgullo enceguece, el orgullo cega el entendimiento, la mente, el corazón, la razón. Y algunos otros, ¿verdad? Saben dominarlo, sabemos dominarlo y sobre todo sabemos ponernos en nuestro lugar. Sabemos poner los pies en la tierra, ¿verdad? Y bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Hermana Meche, ya por ahí la vi. Bienvenida, qué bueno que está usted aquí. Espero que esta reflexión también le sea de bendición y edificación para usted y el hermano Beto. Pues bueno, en esta noche vamos a estar hablando acerca del orgullo, ¿verdad? Y decía yo que es un tema bastante amplio, pero a grosso modo vamos a tratar un poco, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el orgullo. Y como primera cita bíblica de esta noche, quisiera usar una escritura que se encuentra en Proverbios capítulo 21, versículo 4. Proverbios 21, versículo 4, donde dice Dios en su palabra, dice: los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Y mire, definitivamente a lo largo, yo creo que no soy el único, sino todos los que conocemos a Dios, todos los que somos cristianos, los que somos parte del cuerpo de Cristo, que pertenecemos al Señor Jesucristo,
que somos sus discípulos, ¿verdad? Que somos sus seguidores, somos creyentes, sabemos que una de las cosas que Dios más puede aborrecer, ¿verdad? Aparte del pecado, una de las cosas que Dios más aborrece, que más le es abominable para él es precisamente el orgullo, la soberbia, la jactancia, la arrogancia. Y aunque mucha gente no lo crea, ¿verdad? Aunque mucha gente no lo crea, la verdad de las cosas es que si hay algo que Dios odie y puede odiar a alguien, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que Dios no puede odiar porque Dios es amor. No, sí, la Biblia nos enseña que hay cosas que Dios aborrece y personas que Dios aborrece, que odia. Y una de esas personas que Dios odia, que el Señor odia, es precisamente el orgulloso, el altanero, el soberbio. Ahora, desgraciadamente, desafortunadamente, el orgullo, ¿verdad? El orgullo, la altivez de espíritu, como lo manejan algunas versiones de la Biblia, pues desgraciadamente es uno de los problemas y males principales que no son solamente parte de la gente del mundo, porque a veces pensamos en el orgullo y la soberbia y creemos que el orgulloso y soberbio es solamente la gente del mundo. No, no es cierto. Esto es un problema, es un grave problema que también antañe, ¿verdad? Que también ataca al pueblo de Dios, ¿sí? Hace unos días estaba yo reflexionando en esto del orgullo, ¿verdad? Y recordaba yo que cuando una persona viene a los pies de Cristo, una persona siempre que viene a los pies de Cristo, que viene a los pies del Señor Jesucristo y que se rinde ante Él, la persona siempre va a venir humillado. Va a venir con una actitud humilde, ¿verdad? Humillado delante del Señor. Puede ser que venga humillado por vergüenza, ¿verdad? Por vergüenza, por sus pecados, por su pecado. Puede ser que venga humillado por alguna enfermedad que esté padeciendo, ¿verdad? Y venga humilde, venga mansito, venga humillado delante de Él a suplicarle su gracia, su favor, a suplicarle al Señor que lo sane, ¿verdad? Que lo restaure. Puede ser que la persona también venga humillado ante el Señor por algún quebrantamiento, un quebrantamiento familiar, ¿verdad? Un quebrantamiento social, un quebrantamiento económico. Puede ser que venga humillado por tristeza, depresión, por vacío espiritual, etcétera, etcétera. La razón que sea, ¿verdad? Pero cuando la gente viene siempre humillado a los pies de Cristo, a los pies del Señor Jesucristo, a los pies del Hijo de Dios y a los pies del Padre, obviamente también, ¿verdad? Siempre van a encontrar la gracia, el favor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice en su palabra que Dios es un Dios que le agrada a la gente humilde, ¿verdad? Y no porque Dios sea alguien altanero, soberbio, encumbrado, ¿verdad? No. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de corazón manso, de corazón humilde. Jesús dijo, aprendan de mí que yo soy manso y de corazón humilde, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, como es Jesús, así es el Padre, exactamente en corazón, en actitudes, en carácter, ¿verdad? Entonces, cuando Dios ve a una persona de esta manera, que viene así humilde, humillado ante su presencia, a buscar su ayuda, su compasión, su misericordia, la palabra de Dios nos enseña que esa persona siempre va a encontrar, va a hallar gracia y favor delante del Señor, delante del Padre, ¿verdad? Porque la Biblia dice, por ejemplo, en Santiago capítulo 4, dice que Dios da gracia al humilde, pero también dice que resiste al soberbio, ¿verdad? Cuando una persona viene así humillado delante de Dios, delante del Señor, ¿verdad? Porque se ha arrepentido de sus pecados, ha comprendido su perversidad, su pecaminosidad. Y de hecho, escuche, una de las condiciones espirituales para que la persona pueda arrepentirse verdaderamente de todo corazón es precisamente la humildad de corazón, ¿verdad? Humillarse y reconocer, ¿verdad? Humillarse ante el Señor y reconocer su condición espiritual. Y solamente entonces, ¿verdad? Será que podrá arrepentirse. Y una vez que se arrepiente, que se humilla ante el Señor, bueno, pues el Señor le va a perdonar, el Señor le va a salvar del pecado, ¿verdad? El Señor lo va a restaurar. Y aparte de eso, cuando la gente viene humilde ante los pies de Cristo, viene humillado ante su presencia, ¿verdad? Esto que cuando decimos es que tienes que venir humillado ante el Señor, ¿verdad? Algunas personas, por su soberbia, ¿verdad? Por su orgullo, es como si como decimos aquí en México, como si le repateara, ¿verdad? Como si le patearan el hígado. Porque generalmente a la gente en el mundo, tanto en el mundo como en el cuerpo de Cristo,
A la gente no le gusta la humildad, ¿verdad? O no le gusta humillarse. Pero bueno, una vez que el Señor viene a alguien ante su presencia humillado, pues el Señor, aparte de perdonarlo, salvarlo, restaurarlo, darle vida eterna, también el Señor le devuelve la paz que había perdido, ¿verdad? La prosperidad económica, familiar, social. Le devuelve la salud, lo restaura, lo levanta, ¿verdad? Porque una de las cosas que Dios tiene, ¿verdad? Y que así es que aquel que se humilla delante de él, el Señor Jesucristo dijo, todo aquel se vuelve altivo, ¿verdad? Todo aquel que se ensalza a sí mismo, dice, será humillado, pero aquel que se humilla será exaltado, ¿verdad? Será levantado. Eso es algo que Dios hace con cualquier persona que es humilde, lo levanta, lo restaura, lo sana, ¿verdad? Inclusive algunos el Señor, ¿verdad? Los llega a levantar como instrumentos suyos para servir en su pueblo, servir en la obra, ¿verdad? Entre toda esa gente que viene humillada a los pies de Jesucristo. Pero, desgraciadamente, desafortunadamente, en muchas ocasiones sucede que mucha de esa gente que un día vino humillado a los pies del Señor Jesucristo y que se mantuvo humilde, ¿verdad? Humillado ante su presencia, y que tenía una buena comunión con Cristo, con el Señor, por eso, muchas veces es de esa gente después de ser sanada, después de ser restaurada, renovada, fortalecida, ¿verdad? Llena de la gracia y el favor de Dios, a veces, muchas veces, si no tenemos cuidado, llega el momento en que caemos en la altivez de espíritu. ¿Qué es la altivez de espíritu? Lo mismo que que el orgullo y la soberbia, ¿verdad? La gente se empieza a ensalzar, ¿verdad? Se empieza a enaltecer, se empieza a sentir soberbio, se empieza a poner orgulloso. Y muchas veces, ¿verdad? Esto sucede porque se nos olvida. Y hablo de mi caso personal, ¿verdad? Se nos olvida la clase de cucarachas asquerosas, pecaminosas, ¿verdad? Inmundas que éramos, ¿verdad? Y sobre todo el hoyo donde estábamos metidos, ¿verdad? Ya sea el hoyo de pecado o el hoyo de la tribulación, de la dificultad, del quebrantamiento donde estábamos metidos y de donde el Señor en su infinita bondad y misericordia nos fue a sacar, ¿verdad? Nos sacó así todos llenos de inmundicia, como si nos hubieran sacado de una letrina, ¿verdad? Llenos de podredumbre, tanto espiritual como otras cosas, ¿verdad? Y se nos olvida, y una vez que se nos olvida, ¿verdad? Como dicen, cuando una vez que se le olvida al paisano que tenía guaraches y ahora usa botas, újule, ahora no lo bajas del caballo. Entonces, se nos olvida y ahí es cuando la gente muchas veces se empieza a llenar de soberbia, se empieza a llenar de arrogancia, ¿verdad? Se empieza a llenar de orgullo, se enorgullece, se enaltece de su corazón, ¿verdad? Y ahí empiezan los problemas. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, porque desafortunadamente la arrogancia y el orgullo son un mal del cual siempre ha padecido tanto la gente como el pueblo de Dios, ¿verdad? Y mucha gente en general. Ahora, cuando el pueblo de Dios, escuche, quiero comentar algo con respecto a Israel, con respecto a Egipto, a Israel, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios, la Biblia nos cuenta, si usted lee el libro de Génesis y el libro de Éxodo, la palabra de Dios nos enseña que cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estuvo en Egipto, cautivo en Egipto por 430 años, ¿verdad? El pueblo de Israel estuvo en una condición de humillación, ¿verdad? Fueron esclavos, fueron esclavizados y estaban en una condición de humillación, definitivamente, ¿verdad? Y durante todo ese tiempo siempre estuvieron suplicantes ante el Señor, suplicaban, se quejaban, gemían, hasta que dice la Biblia que llegó el momento en el cual el Señor se acordó, ¿verdad? No porque se les haya olvidado, sino porque llegó el momento en el cual decidió cumplir su promesa a Abraham, Isaac y Jacob, de que los iba a rescatar de esa nación y los iba a enaltecer, ¿verdad? Los iba a llevar a la tierra prometida, una tierra de prosperidad, de abundancia, una tierra hermosa y maravillosa que obviamente a través de eso pues les iba a restaurar, les iba a dar paz, les iba a dar gozo, les iba a dar bienestar, ¿verdad? Y los libera, y la Biblia nos cuenta que estuvieron ahí por 400 años, más 430 años aproximadamente, y los lleva a la tierra prometida. Pero una vez que los lleva a la tierra prometida, la Biblia cuenta, usted lo puede leer, la palabra de Dios cuenta que llegó el momento en que se les olvidó
el hoyo en donde estaban metidos y el cochinero del cual el Señor los fue a sacar, ¿verdad? Y una vez que ocurrió eso, ellos se volvieron arrogantes. Ellos se empezaron a volver arrogantes. Y una vez que se volvieron arrogantes, ¿verdad? Dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 10 al 30. Hay algo que el Señor les dice, ¿verdad? Les profetiza. Dice en Deuteronomio 8, les dice a través de, ¿cómo se llama? A través de Moisés. Moisés dice que Moisés fue el que escribió el libro de Deuteronomio. Bueno, buena parte del libro de Deuteronomio. Y dice la escritura en Deuteronomio 8, versículo 10 al 20. El Señor les advierte y les dice, cuando hayas, en el contexto, ¿verdad? Le dice, cuando te voy a introducir a la tierra prometida, ¿verdad? Estás a punto, ¿verdad? Estás en la frontera, en el río Jordán, ¿verdad? En el territorio de Moab, estaban a punto de cruzar la tierra prometida, faltaban como 1 mes y medio, 2 meses aproximadamente. Y les dice, mira, la tierra que vas a entrar es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra cuyas rocas son de hierro, ¿verdad? Hay bronce, hay hierro, hay cobre, hay hierro, ¿verdad? Es una tierra de abundancia, de prosperidad, una tierra de montes y de vegas que se bebe el rocío de los cielos. O sea, una tierra maravillosa, donde vas a cosechar, ¿verdad? De viñedos que no plantaste, vas a recibir casas que no construiste, vas a hacer uso de cisternas que nunca acabaste. O sea, te va a ir bien, ¿verdad? Y en el versículo 10 dice el Señor, dice, pero cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, escuche cómo dice Dios en su palabra. En ese momento, sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. En tu abundancia ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tus ganados, y se haya multiplicado tu plata y tu oro y todo lo demás, ten mucho cuidado. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Escuche, desafortunadamente, ahorita voy a continuar con esta narrativa bíblica, con esta porción bíblica. Pero mire, desgraciadamente, como lo acabo de mencionar, cuando nos está yendo muy mal, estamos pasando por alguna dificultad, alguna tribulación, angustia, quebrantamiento, enfermedad, algún problema de divorcio, por ejemplo, te estás divorciando y por ahí si el Señor en su misericordia se atraviesa en tu vida a través de alguien, ¿verdad? Que Él manda que te predique, te evangelice y te hable de Cristo Jesús, ¿verdad? Para que pongas tu fe, tu esperanza, tu confianza en Él, para que Él te pueda ayudar. Aparte de salvarte y perdonarte, te puede ayudar. Pues muchas veces la gente pues está, como decía yo, está muy muy mansito, ¿verdad? Pero una vez que viene la salvación, viene la prosperidad, la restauración, ¿verdad? Que el Señor nos empieza a dar. Y empieza a venir una estabilidad a la vida de la persona, ¿verdad? Tanto moral, tanto emocional, tanto familiar, tanto social como económica. Muchas veces la gente se le olvida de dónde lo fue a sacar el Señor, en qué posilga estaba metido espiritualmente hablando o literalmente hablando, ¿verdad? Y entonces ese es el momento, como dice aquí el versículo 14, dice, no te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Egipto representa el mundo. Y muchas veces a mucha gente así nos pasa, se nos olvida cómo estábamos en la lona, como se dice vulgarmente aquí en México, cómo estábamos llorando, gimiendo, en la desgracia que estábamos, ¿verdad? En la humillación que estábamos, y se nos empieza a olvidar de dónde nos fue a rescatar Dios, de dónde nos fue a rescatar Señor Jesucristo, ¿sí? Y entonces nos empezamos a volver orgullosos, soberbios, y una de las cosas que va a pasar, ¿verdad? Es que nos empezamos a alejar de Dios. Primero que nada nos vamos a volver tercos, rebeldes, desobedientes, vamos a perder la humildad.
Y una vez que perdamos la humildad, ahí van a empezar los problemas. Ahorita voy a comentar un poquito más adelante qué pasa con la gente soberbia, ¿verdad? Versículo 15. No te olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. ¿Sí? Todo después de que el Señor nos perdona, después de que Cristo nos salva, nos perdona, ¿verdad? Que el Padre Celestial nos perdona, nos recibe en su reino, nos recibe en su familia, ¿verdad? Nos recibe en la iglesia. Toda bendición que pueda venir a nuestras vidas a partir de ese momento, ¿sí? Son bendición, es gracia, es favor, es bendición de parte de Dios. Pero desafortunadamente muchas veces, ¿verdad? Dios te empieza a levantar, te empieza a restaurar. Antes de eso estás quebrantado, estás perdido en tu mente, en tu corazón. No tienes cabeza para nada, ¿verdad? No te da la cabeza para nada porque estás tan abrumado. Pero una vez que Dios te estabiliza, que el Señor te estabiliza, te da paz, y que te empieza a ayudar, ¿verdad? A progresar en tu vida, tanto espiritual, emocional, moral y hasta económica. Muchas veces hay gente que se le olvida de dónde viene toda esa gracia, ese favor y esa bendición. Y entonces mucha gente empieza a pensar, ¿verdad? Como le pasó al rey Usías. No sé si usted se acuerda qué le pasó al rey Usías. La Biblia dice que el rey Usías fue uno de los reyes que más fueron prosperados por el Señor, que más Dios más lo bendijo, ¿verdad? Lo ayudó, ¿verdad? En la agricultura, lo ayudó en la guerra, le dio sabiduría para hacer armamento de guerra sofisticado, ¿verdad? Y pues lo prosperó mucho, pero llegó el momento que tanto Dios lo bendijo que se le llenó el corazón de soberbia, ¿verdad? De altivez. A veces la prosperidad, a veces la restauración, a veces hace que a la gente se llene de soberbia y piense que todo lo que han conseguido ahora es por su sabiduría. A veces la gente cuando empieza a crecer, ¿verdad? Por decirlo así, a crecer o a madurar en el Evangelio, en Cristo, pues la gente, pues empiezas a aprender palabra de Dios, empiezas a aprender cómo ir a asistir al culto, o sea, cómo ser cristiano, ¿verdad? Cómo hacerle hacerte aleluya, ¿verdad? Cómo ser buen evangélico, ¿verdad? Entonces empiezas a aprender a orar, aprendes a leer la Biblia, te empiezas a aprender palabras de Dios, empiezas a lo mejor a servir en algo en la iglesia y empiezas a progresar, ¿verdad? Y Dios te da sabiduría e inteligencia, entonces a lo mejor también empiezas a prosperar material económicamente, empiezas a agarrar ahí golpes, ¿verdad? A través de la palabra de Dios, empiezas a agarrar ciertas sabidurías, habilidades para conducir a tu familia por el buen camino, y llega el momento que a veces la gente empieza a pensar que todo eso lo ha conseguido o se lo ha ganado por sus propias fuerzas, ¿sí? Y se vuelve orgulloso, se vuelve arrogante. Versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas. Y aquí riquezas no solamente habla de las materiales, ¿verdad? Espiritualmente en Cristo, las riquezas van más allá de lo material. Habla de cosas espirituales, ¿verdad? Muchas cosas espirituales. Versículo 18. Riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Versículo 19. Pero una cosa te aseguro, y escuche lo que dice Dios y advierte. Una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Tal como el Señor destruyó a otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. O sea, vuelvo a repetir, ¿por qué el pueblo de Israel se apartó de Dios, se apartó del Señor? Porque se volvieron orgullosos, se volvieron arrogantes, se volvieron soberbios. Pasa como a veces con los hijos, ¿verdad? Los hijos que ahora sus padres son ricos, pero que sus padres antes de ser ricos fueron muy pobres, ¿verdad? Y como fueron muy pobres, tuvieron que ser muy trabajadores, ¿verdad? Se esforzaron mucho, ¿verdad? Y
a base de mucho tesón, a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, llegaron a prosperar, y luego cuando tuvieron sus hijos, ya sus hijos nacieron en pañales de seda, ¿verdad? Y entonces esa nueva generación es una generación que nunca ha sufrido, ¿verdad? Que no, como decimos vulgarmente en México, no, nunca conoció o pasó por las de Caín, ¿verdad? O sea, por dificultades. Y esa nueva generación se vuelve soberbia, que de hecho eso fue lo que dice la Biblia en el libro de Jueces. El libro de Jueces dice que llegó un momento que se levantó una generación que no conocía al Señor, que no conoció al Señor, que no participó en la guerra, ¿verdad? O sea, no pasó por sufrimientos. Y esa generación se apartó del Señor, se volvió arrogante, ¿verdad? Y se apartaron del Señor. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Tuvo que quebrantarlos, tuvo que entregarlos, humillarlos, entregarlos a sus enemigos para que los humillaran, se arrepintieran y se volvieran a Él, ¿verdad? Se salían de la idolatría. Entonces, decía yo, ¿verdad? Que muchas veces se nos olvida de dónde proviene toda la bendición en nuestras vidas, toda la prosperidad. Y no me refiero a la económica principalmente, a la prosperidad espiritual, moral, familiar, etcétera, etcétera, el bienestar, ¿verdad? Y entonces el Señor pues no las va a aplicar, ¿verdad? Y bueno, esto que acabamos de leer en esta porción bíblica, esto que les advirtió el Señor terminó cumpliéndose, como acabo de mencionar, llegó el momento que el pueblo de Israel se empezó a alejar, 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 cuando ya era libre, ¿verdad? Cuando ya estaba, Dios lo había prosperado y era libre, y lo había colmado de bendiciones y lo había restaurado, ¿verdad? Llegó el momento que se volvieron arrogantes, se volvieron orgullosos y se olvidaron y se apartaron de Él y se rebelaron contra el Señor y su palabra. Y una vez que eso sucedió, el mismo Dios que los bendijo, porque se lo había dicho, mira, ten mucho cuidado, porque así como si tú te rebelas, o sea, si tú pecas, te rebelas, te vuelves orgulloso y te apartas del Señor, así como el Señor se deleitó en bendecirte, también el Señor se deleitará en humillarte y aplastarte. Eso lo dice en Deuteronomio 28. Usted lo puede leer ahí léalo, ¿verdad? Entonces, una vez que eso sucedió, ocurrió esto con Israel, que se volvieron soberbios y arrogantes y se apartaron de Dios y se volvieron a la idolatría y a la desobediencia, entonces el Señor Él mismo se encargó de aplastarlos, de humillarlos, de quebrantarlos, hasta que llegó el momento que tanta rebelión, tanta soberbia, tanto orgullo, llegó el momento que los castigó, mandándolos exiliados a Babilonia, pero ya como un pueblo minado, muy, muy quebrantado, muy aplastado por el mismo Señor. Y escuche, desgraciadamente el ser humano, sea creyente o no sea creyente, pues primero que nada tendemos a ser ingratos, muy mal agradecidos. No sabemos ser agradecidos. Esto es un mal general, ¿verdad? El problema de la naturaleza humana es que el hombre tiende a ser ingrato. Es muy olvidadizo, se le olvida, es olvidadizo con lo bueno que nos hacen, ¿verdad? Somos olvidadizos con las buenas obras que nos hacen, pero nunca se nos olvida lo malo, ¿verdad? Alguien te hace un favor, alguien te enseña algo, hablando del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Te predica, te ministra, ¿verdad? Te aconseja, te da una palabra de ánimo, te enseña algo que no sabías, etcétera, 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 y la gente tiende a ser olvidadiza, ingrata, ¿verdad? Y sobre todo lo más tremendo es que tendemos a volvernos orgullosos porque una vez como los niños que empiezan a caminar, ¿verdad? Cuando están chiquitos empiezan a caminar, ya quieren correr solitos y no quieren que nadie los agarre. ¿Sí? Se vuelve un orgulloso cuando la prosperidad del Señor, la bendición del Señor, el favor del Señor viene a nuestras vidas. Pero escuche, si tenemos esa infame maña, esa desgraciada maña de ser orgullosos y soberbios, una cosa es bien segura, que va a venir Dios y pum, nos va a desinflar, ¿verdad? Y nos va a desinflar bonito, porque nos va a dar una humillada, nos va a dar una arrastrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las cosas que más odia a Dios, que más odia al Señor, ¿cuál Señor? El Señor Jesucristo, ese que lo pintan con cara así de yo no fui, ¿verdad? Con cara de bonachón, sí, ese Dios, ese Rey y Señor Jesucristo, una de las cosas que más odia es precisamente a la gente soberbia.
Aunque muchos digan, es que Dios no odia, es que Dios no aborrece. No, Dios sí aborrece. Dios es infinito en compasión, en misericordia, en bondad, pero cuando se topa con gente de este tipo, orgullosa y soberbia, que cree que todo se lo ha ganado por su linda cara, ¿verdad? Que todo se lo ha ganado porque es muy bueno, santo y puro, ¿verdad? Que cree que que pues que ya no necesita ni de Dios, ni de Cristo, ni del Espíritu, ni de la iglesia, ni de su pastor, ni de los hermanos, ni de su familia, ni de nadie en el mundo. Como decimos vulgarmente en México, ya siente que se come la lumbre a puños. Hay un dicho popular así, ¿verdad? O sea, siente que puede todo. Entonces el Señor se va a encargar de aplastarlo, de humillarlo, de quebrantarlo bonito por orgulloso. Ahora, ¿qué es el orgullo? El orgullo también se le conoce como altivez. ¿Qué es el orgullo, verdad? La palabra orgullo o altivez en el griego es la palabra hupselos, que se traduce literalmente como encumbrado, una persona que se encumbra, ¿verdad? Que se levanta, ¿verdad? También se traduce como como altivo, como sublime, ¿verdad? Otros sinónimos bíblicos para la palabra orgullo es la arrogancia, la soberbia, la insolencia, perdón, la altivez, la jactancia, ¿verdad? Ser jactancioso, así como eran los fariseos que eran muy jactanciosos, ¿verdad? Como decía el Señor, ustedes hoy andan muy vestiditos con sus túnicas así hermosas, maravillosas y caminan todos contoneándose y pavoneándose, ¿verdad? Pero por dentro están podridos, o sea, porque ustedes están llenos de maldad, ¿verdad? Bueno, otras palabras que se usan para definir el orgullo y la soberbia, ¿verdad? O la altivez, es la palabra hebrea gabaj, que significa remontarse, o sea, encumbrarse, ¿verdad? Figurativamente tiene que ver con ser altanero, con enaltecerse, ¿verdad? Con encumbrarse, con ensorberbecerse, con envanecerse, con exaltarse, ¿verdad? Con la soberbia. Y definitivamente, escuche, el orgullo, de acuerdo al diccionario, es definido como la actitud, escuche, el orgullo es definido como la actitud de uno que se siente superior a los demás. Esto es algo muy tremendo, y sobre todo entre los ministros de culto, escuche, mire, hay pastores que verdaderamente tienen mucha capacidad. Y tienen mucha capacidad no porque ellos sean los ainanitas, ¿verdad? Porque cuando llegamos a los pies de Cristo estamos más pobres y miserables que un pordiosero, ¿verdad? Hay un pobre pordiosero de la calle, de esos que andan ahí vagando, ¿verdad? Por la ciudad, ¿verdad? Así llegamos a los pies de Cristo, pero Dios es bueno, el Señor es bueno y te empieza a dar, te empieza a enseñar, te empieza a dar la oportunidad de aprender, de empezar a servir hasta que te va levantando, ¿verdad? Pero muchas veces llega el momento en el cual hay ministros o habemos ministros de culto, pastores, por ejemplo, y cristianos también, ¿verdad? Algunos que son líderes, que ya tienen posiciones en la iglesia, o que no es líder ni nada, pero que es cristiano ya de rancio abolengo, ¿verdad? De mucho tiempo de ser cristiano. Llega el momento que se siente uno o se sienten superiores a los demás, ¿verdad? Al punto de tratar a otros con indiferencia, indiferentemente, como si no fueran dignos de hablar con ellos, así como los fariseos, ¿verdad? Se dice que los fariseos miraban a la gente por encima del hombro, ¿verdad? Al resto de la gente, ¿verdad? Que decían, no, ustedes son unos pobres ignorantes, unos ciegos, ustedes son esto, ustedes son el otro, ¿verdad? Entonces el orgullo también puede decirse que es parte de la actitud del espíritu farisaico, ¿verdad? El orgullo es definido como la actitud de uno que se siente superior a los demás, aún al punto de tratar a otros indiferentemente como si no fueran dignos de tratar con ellos, ¿sí? Y el orgullo tiene una idea básica, ¿verdad? Un pensamiento básico que tiene que ver con aquello de que yo soy mejor que tú, ¿verdad? Ahora escuche, hay un orgullo disfrazado que se le conoce como la falsa humildad, ¿sí? La falsa humildad, la humildad, ¿verdad? La falsa humildad o la timidez, ¿verdad? Hay veces que hay gente cristiana, evangélica o gente del mundo que tienen una actitud, una apariencia de mucha humildad, ahí ponen carita así de, ay hermano, ¿quién soy yo para dar mi humilde opinión, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que el Señor se fije en este humilde siervo suyo?
Esa es a veces, ¿hay una humildad sincera? Sí, claro que sí, pero también hay una humildad falsa. Y escuche, la falsa humildad es aquella actitud que la gente toma para hacerse pasar por alguien modesto y miserable. Hacerse pasar, ¿verdad? Por alguien modesto y miserable con la intención de obtener empatía y reconocimiento, ¿verdad? Para que la gente diga, ay, qué humilde es el hermano, qué modesto es el hermano, qué bien me cae, ¿verdad? Y los evangélicos ponemos carita así de, si es que yo soy el humilde siervo, yo soy el, como decía Pablo, el menor de sus discípulos, ¿verdad? A veces así tomamos esa actitud de falsa humildad, la cual también es orgullo. La falsa humildad es una apariencia de sencillez y de escasez, pero en el fondo de esta falsa humildad se encuentra el orgullo como motor, ¿verdad? Ya que esta falsa humildad en realidad busca el reconocimiento y admiración de la gente. O sea, en pocas palabras, la falsa humildad es orgullo disfrazado de modestia. Hay denominaciones, y con todo respeto, ¿verdad? Para quien es de esa denominación, pero así es. Así pasa a veces denominaciones como los pentecostales, los pentecosteses. Tienen esa costumbre, ¿verdad? El ascetismo, ¿verdad? El ascetismo es apartamiento de todos los placeres y de todos los lujos, ¿verdad? De toda aquella cosa buena, ¿verdad? Con tal de tener una apariencia de humildad, ¿verdad? De mucha, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, o sea, de mucha austeridad, ¿verdad? Y muchas veces entre esta denominación y hay otras denominaciones, la gente tiene una apariencia de falsa humildad, ¿verdad? Andan todos mal vestidos, así, zapatos sucios, así, con una carita así de vela derretida, como dicen algunos hermanos, ¿verdad? Y muchas veces cuando hablas con ellos, ¿verdad? Le preguntas, ¿y cómo está usted, mi hermano? Aquí, sufriendo por el evangelio del Señor. Aquí, ¿verdad? Estamos aquí buscando y el rostro del Señor, ayunando y clamando ante su presencia, ¿verdad? Porque no somos nadie, ¿verdad? Somos unos pobres miserables, unas perdices de los montes, ¿verdad? Y lo escuchas hablar y dices, híjole, que una de dos, o es muy humilde o es muy orgulloso e hipócrita, ¿verdad? Y desgraciadamente también la falsa humildad, que es algo que se da mucho en el mundo evangélico y entre ciertas denominaciones, que es lo que les enseñan, ¿sí? Que es lo que les enseñan, esa falsa humildad verdaderamente es un orgullo disfrazado de modestia, ¿sí? Que es algo de lo cual debemos de tener cuidado nosotros de caer en eso y también de tragárnoslas de otra gente, ¿verdad? De eso es algo de lo cual ocurre en el cuerpo de Cristo y debemos de tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué dice Dios? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra acerca del orgullo, la arrogancia, la soberbia, ¿verdad? La gente soberbia. Dice el Salmo 18, versículo 25 al 27, dice, tú eres fiel con quien es fiel, e irreprochable con quien es irreprochable, versículo 26. Sincero con quien es sincero, pero sagaz con el tramposo. Y escuche lo que dice el 27. Tú le das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. La gente que es soberbia, orgullosa, arrogante, altanera, Señor Jesucristo, y como lo comentaba yo hace rato, Padre Celestial y el Espíritu Santo también se van a encargar de humillarlos, de apachurrarlos, de aplastarlos, de quebrantarlos. Como castigo, como disciplina, porque, vuelvo a repetir, si hay alguien que Dios odia aparte de un pecador empedernido, necio, terco, es el altanero, es el orgulloso. El diablo es orgulloso, altamente orgulloso y soberbio, porque una de las cosas que lo hizo caer en pecado y en rebelión contra Dios, contra el Señor, fue precisamente la soberbia, la arrogancia. A causa de su esplendor, ¿verdad? Se empezó a sentir muy inflado. Y dicen los teólogos, los eruditos bíblicos, que empezó a desear sentarse en el trono de Dios o en los tronos celestiales, ¿verdad? Un lugar que solamente le corresponde por derecho a los seres divinos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a causa de su soberbia, o sea, a causa del orgullo, pues tuvo que ser arrojado de los cielos. Y aparte de eso, esa soberbia lo hizo llevar
lo llevó a hacer que Adán y Eva cayeran en pecado para entonces apropiarse de ellos y apropiarse del mundo terrenal, o sea, hacerse un reino para sí mismo, por todo por soberbia, porque quería que lo adoraran a él también. Salmo 38, y aquí se me ocurre algo, ¿verdad? Se me viene ahorita algo, no sé si sea Dios o se me ocurrió a mí, pero una persona que es soberbia, que es arrogante, que es altanero, su padre espiritual es el diablo, es Satanás. Así que cuidado, mucho cuidado, hermanos, hermanas, con la soberbia y el orgullo, la arrogancia, porque entonces su padre celestial su padre ya no va a ser el padre celestial, sino va a ser Satanás. ¿Sí? Porque aparte de ser Satanás padre de mentira, también es padre del orgullo, de la soberbia, y de toda clase de pecado. Salmo 38, verso 6 dice, aunque el Señor es grande, o sea, aunque el Señor es excelso, es sublime, dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos, de los soberbios. Esta es una palabra tremendísima. Mire, cada vez que yo leo esto, híjole, me cala, porque si hay la peor desgracia que le puede ocurrir a un cristiano, a un creyente, es que el Señor, que el Padre y que el Espíritu Santo, o sea que Dios, nos dé la espalda. Y la Biblia dice que el Señor se ocupa de los humildes, de los que son de corazón humilde verdaderamente, no de los que son de los que tienen una falsa humildad, ¿verdad? Sino del que verdaderamente es de corazón humilde. Y ser humilde no tiene que ver con la condición económica, no tiene que ver con la condición social, ¿verdad? No tiene que ver con la forma en que te vistes, o con la forma que ponemos con la cara así de vela derretida, ¿verdad? No, esa es una condición del corazón de sencillez, de humildad, de sencillez, ¿verdad? Yo conozco gente que tiene mucho dinero y es muy sencilla, y conozco gente que no tiene ni un clavo en la bolsa y son, súper soberbios, es más, están hasta orgullosos de su pobreza, porque dicen, es que la palabra del Señor dice que los que son pobres somos ricos espiritualmente. No hombre, bájalos de ahí. Pero bueno, me llama mucho esta escritura de Salmo 38, verso 6, porque precisamente dice que el Señor se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. En pocas palabras, la gente o los que nos volvemos soberbios, orgullosos, altaneros, por la causa que usted quiera, prácticamente el Señor te da una patada y te manda a volar. Pero es que es muy prominente en la iglesia. Pues sí, podrá ser muy prominente en la iglesia, ¿verdad? Porque pues a veces en el ámbito humano, ¿verdad? En el mundo natural, en el ámbito humano, a veces la gente que tiene una apariencia de falsa humildad, ¿verdad? O que es capaz, ¿verdad? Es muy capaz humanamente hablando y que se va encumbrando dentro de una iglesia, pues va escalando, ¿no? Va escalando de posiciones, pero lo más tremendo es que puedes progresar porque has sido obediente al Señor y has sido humilde y Él te ha promovido, o puedes progresar en una iglesia, por ejemplo, porque eres soberbio, porque escucha, hay gente que se dedica a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, porque no tanto porque quieran conocer más de Dios, no tanto porque quieran servirlo mejor, sino porque quieren sobresalir, o sea, quieren que la gente los admire, ¿sí? Y esto es algo tremendo porque empiezan a sobresalir en el ámbito humano en una congregación, pero ya el Señor los abandonó, ¿sí? Y esto es tremendo. La peor desgracia que le puede ocurrir a un hijo de Dios, a un cristiano, es que Dios te abandone. ¿Por qué? Por orgulloso. Proverbios 21:4 dice, los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Esa es la cita bíblica, la primera cita bíblica que tocamos hoy, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, el corazón orgulloso es pecado también, ¿verdad? O sea, esto está mal. Proverbios 29:23 dice, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido, ¿sí? Esto es una ley. Siempre cuando la gente es altivo, ¿verdad? Hay otro proverbio que dice que dice, la altivez antes de la caída y la humillación antes de los honores, ¿verdad? Entonces Dios honra al que es verdaderamente de corazón manso, de corazón sencillo, humilde, que vuelvo a repetir, la humildad no tiene nada que ver con la condición económica, social, ¿verdad? Ni la capacidad intelectual, sino con una actitud del corazón de ser
manso, de ser dócil, ¿verdad? De ser amable, de ponerte en tu lugar, ¿verdad? Decir, pues todos somos iguales, ¿verdad? O como dice la escritura, dice, no sé, que no debemos ser orgullosos sino ver a los demás como superiores a nosotros, ¿verdad? Esa es una buena terapia. Y escuchen, muchas veces, en base a esta escritura de Proverbios 29-23, donde dice que el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido, mucha gente experimenta muchas veces fracaso, derrota, y no pueden avanzar en su vida en X áreas, ¿verdad? O en todas, porque es soberbio, porque es uno orgulloso, ¿sí? Porque uno se vuelve soberbio y orgulloso, porque verdaderamente en la soberbia y el orgullo, y si no tenemos cuidado, en cualquier momento de nuestra vida espiritual se puede meter. Si no ponemos los pies en la tierra y volteamos hacia arriba y nos acordamos de dónde proviene nuestro socorro, y que verdaderamente nosotros sin Cristo no somos nada, somos unas piltrafas, y nos empezamos a sentir muy, perdón, yo hablo muchas veces con muchas palabras populares, ¿verdad? Muchas expresiones coloquiales, como se le llama, pero si nos sentimos, aquí en México tenemos un dicho que decimos es que ya te sientes muy salsa, ¿verdad? Te sientes muy sabroso, o sea, ya te sientes que eres mucho, o sea, se te sube el orgullo y la soberbia a la mente, al corazón, entonces Dios te va a quebrantar, te va a humillar, te va a derrotar, va a hacer que fracases en todo. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece. La palabra aborrecer aquí en el hebreo es la palabra sané, que significa tenerle aversión a algo, odiar algo, aborrecer algo, estar enemistado con alguien o menospreciar, dice. Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Los ojos que se enaltecen, o sea, cuando la gente se llena de soberbia, ¿verdad? La lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Entonces, ¿Dios aborrece? Sí. ¿Al soberbio? Claro que sí, desde luego. Hay gente que de veras, yo conozco gente cristiana que dice, no, es que Dios no odia, es que Dios no aborrece a nadie porque Dios es amor. Pues la Biblia dice que Dios sí aborrece. Ama al humilde, ama al sencillo, al obediente, ¿verdad? Al que tiembla ante su palabra, pero dice que odia, como decimos acá en Veracruz, con odio jarocho, ¿verdad? Odia a aquel que se vuelve orgulloso. Con respecto al orgullo que estamos hablando hoy. Abdías capítulo 1 versículo 3 al 4 dice, tu carácter soberbio te ha engañado. Fíjese, la soberbia. Hay un personaje de Marvel que se llama Thanos. A lo mejor los que son jóvenes, ¿verdad? Lo conocen. Thanos, un personaje de Marvel. En alguna ocasión dijo algo que me llamó mucho la atención, algo que no es bíblico, es parte de de un cómic, ¿verdad? Es parte de una película. Pero dijo algo que me llamó mucho la atención y le dice a uno de sus sirvientes, Thanos es uno de los villanos, le dice porque él le roba, ¿verdad? Le roba unas joyas, las joyas del universo, las piedras del universo, y ni cuenta se dieron ahí los, ¿cómo se llaman? Los Vengadores. Y, bueno, y le preguntan, ¿por qué no se dieron, uno de sus sirvientes, de sus esclavos, le dice, ¿por qué no se dieron cuenta? Y les dice algo, porque los soberbios nunca se dan cuenta ni se perciben cuando las cosas vienen contra ellos, ¿no? Y verdaderamente cuando la gente se vuelve soberbia y arrogante, eso te ciega y ya no te das cuenta, no te das cuenta de las cosas. ¿Por qué? Porque como te sientes que tú eres el único que sabes, el único que puedes y que todo lo puedes, entonces eso te engañas, ¿verdad? Te autoengañas. La soberbia produce autoengaño. Tu carácter soberbio te ha engañado, como habitas en las hendiduras de los desfiladeros, en las alturas de tu morada, te dices a ti mismo, ¿quién podrá arrojarme a tierra? Dice, pero aunque vueles tan alto como el águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de allí te arrojaré, dice el Señor, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar, ¿verdad? Ya casi para terminar, quisiera comentar 2 cosas nada más brevemente porque ya estoy llegando al límite de tiempo. Y quisiera comentar que el orgullo, hay orgullo de todo tipo, ¿verdad? Hay gente que dice, hay orgullo religioso, orgullo espiritual,
hay orgullo ministerial, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo es orgullo. Pero bueno, con respecto al orgullo religioso que se da en el ámbito eclesiástico, ¿verdad? En el ámbito del cuerpo de Cristo de la iglesia, el orgullo siempre cega a la gente, hablando religiosamente, ¿verdad? Hace algún tiempo me topé con una persona que pertenecía, me dijo, nosotros pertenecemos a una iglesia fundamentalista. Nosotros somos de tal denominación, somos fundamentalistas, donde aquí verdaderamente sí se predica la sana doctrina. Estamos totalmente apartados de toda clase de iniquidad, apartados de toda clase de falsa doctrina, etcétera, etcétera. Y yo dije, híjole, si supiera las herejías y doctrinas demoníacas que se predican en tu denominación, pero dije, bueno, yo me quedé callado para no entrar en controversia, ¿verdad? Dice, donde se predica la sana doctrina, ¿verdad? Donde nosotros sí nos guardamos porque hay mucha contaminación, usted sabe, del cuerpo de Cristo. Le digo, es cierto, verdaderamente, no dice usted mentira, dice verdad. Pero lo decía con una actitud muy soberbia y arrogante, ¿verdad? Porque esta persona pertenecía a esa iglesia fundamentalista. Y son de ese tipo de iglesias fundamentalistas que son casi estilo secta, ¿verdad? Por ejemplo, entre algunas de las cosas de esta iglesia fundamentalista, las mujeres, todas las mujeres, cuando van al culto, en su casa no, pero cuando van al culto tienen que usar falda larga, ¿verdad? Y no estoy hablando de una denominación pentecostal, sino de otra denominación, ¿verdad? Usan falda larga, ¿verdad? Cuando van a ministrar, cuando van a predicar, ¿verdad? O cuando van a ir al culto, las mujeres tienen que usar falda larga, blusa de manga larga, ¿verdad? Con cuello alto hasta acá, ¿verdad? Y si salen a predicar o a algún lugar, ahí van con su sombrerito, medias. Y para estas personas que son evangélicos, ¿verdad? Principalmente mujeres, parecen testigos de Jehová, de veras, de veras. Yo un día me encontré a esa persona en la calle y dije, híjole, ¿es evangélica o es testigo de Jehová o qué le pasa? Igual. Y un día publiqué un estudio bíblico con respecto al diezmo, ¿verdad? Y ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir, el diezmo obligatorio que se predica en la actualidad es una falsa doctrina. Porque eso es un asunto del Antiguo Testamento, no me voy a meter en eso, ¿verdad? Pero el diezmo es un asunto del aspecto ritual de la ley de Moisés y eso se quedó en el Antiguo Testamento. Nosotros somos cristianos, estamos bajo el nuevo pacto. La obligación, la responsabilidad moral con el cuerpo de Cristo de sostener económicamente la obra de Dios, Dios no la ha hecho a un lado, ¿verdad? Solamente que ahora ya no es un diezmo, sino que es una ofrenda conforme Dios te haya prosperado y decidas en tu corazón. Si Dios no te permitió prosperar mucho, ¿verdad? Pues no te preocupes. Si puedes dar lo poco que puedes dar, si no puedes dar nada, pues no pasa nada. Pero si Dios te ha prosperado y te ha bendecido, no debes de ser tacaño ni agarrado con el Señor ni con su obra, ¿verdad? Y bueno, publiqué esto, ¿verdad? Obviamente rebatiendo rebatiendo la falsa doctrina del diezmo obligatorio y me manda un mensaje y me dice, ¿qué piensa usted con respecto a esto? Pues lo que acabo de publicar. Y me empieza a decir, no, es que nuestro pastor nos ha dicho que esto sí es, que el diezmo sí es bíblico, ¿verdad? Y que está en la palabra de Dios y nos ha enseñado que debemos de diezmar y desde que nosotros empezamos a diezmar nos ha empezado bien. Le dije, mire, hermano, hermana, le digo a esta persona, esto es lo que la Biblia enseña. Esto es definitivamente lo que la Biblia enseña. Y pues ahora sí que, ¿qué puedo decirle? A lo mejor su pastor le ha enseñado eso, pero la Biblia enseña esto. Y le empecé a decirme, hay que tener cuidado porque en el mundo evangélico hay muchas malas doctrinas. O sea, yo con todavía con una buena actitud y con un buen corazón, ¿verdad? No, hombre, prácticamente me empezó a tachar como de que hereje, ignorante y que solamente su pastorazo sí conocía la palabra de Dios. Y dije, bueno, pues está bien, como usted quiera. Dios le bendiga y pues espero que el estudio usted lo lea y lo analice y pues vea que está en lo correcto. Y si no, pues no pasa nada, ¿verdad? Como me dijo, tan conocidos como siempre, ¿verdad? Y ahí te das cuenta que el orgullo, esa soberbia, que en este caso esta persona y muchas personas, el orgullo, la soberbia cega la razón, cega el entendimiento, pero lo más tremendo de todo es que hace que Dios los abandone a su suerte.
hace que el Espíritu Santo lo repudie, lo rechace, porque si hay alguien que el Espíritu Santo repudia y aborrece, aparte de los pecadores empedernidos, es a la gente orgullosa. Y como dijo el Señor Jesús, el Espíritu Santo nos conduciría a toda verdad. Y cuando la gente es soberbia, es orgullosa, es altanera, es soberbia, el Espíritu Santo los abandona a su suerte y los deja que permanezcan en su ceguera. La gente puede ser muy ignorante, y con todo respeto lo digo, podemos ser muy ignorantes con respecto al texto bíblico, a la teología y a la sana doctrina. Pero si somos de un corazón manso, entendido, maleable, ¿verdad? Dócil, porque el orgullo, la soberbia es como el fariseísmo, ¿verdad? Ellos estaban cerrados y aferrados a sus tradiciones y de ahí no los sacabas por su orgullo religioso, como pasa con muchos evangélicos en la actualidad, ¿verdad? No, es que esto es lo que nos enseñaron los ancianos y esto es la verdad, ¿verdad? Y te cierra el orgullo. Pero cuando eres manso, eres humilde, de corazón humilde, y el Espíritu Santo, ¿verdad? No puede estar muy cegado, muy errado, muy perdido, ¿verdad? Pero eres humilde de corazón y quieres conocer la verdad. Y dices, Señor, mira, yo la verdad soy bien ignorante. Yo te pido, por favor, Señor, te pido, Espíritu Santo, que tengas piedad y misericordia de mí. Enséñame la verdad, yo quiero conocer la verdad. Y entonces el Espíritu Santo se va a encargar de empezar a guiarte a toda verdad. Se lo digo por experiencia y por el testimonio y comentarios de muchos amigos, conocidos míos, ¿verdad? Gente que verdaderamente se mueve en sana doctrina y que reconocemos o reconoce uno que te mueves y que conoces la sana doctrina, no porque haya sido un estudiante muy prominente, ¿verdad? De las Sagradas Escrituras, de teología y de todo lo que se tenga que estudiar, sino porque fue por la misericordia de Dios, la misericordia del Espíritu Santo que te fue guiando a través del tiempo, hasta que te llevó a conocer la sana doctrina de la teología verdadera. Porque en la actualidad se predica doctrina herética y sana doctrina en el cuerpo de Cristo. Pero cuando tienes la gracia y la misericordia de Dios, del Señor, del Espíritu Santo, y que también depende mucho de la actitud del corazón, ¿verdad? Una actitud humilde, el Espíritu Santo te va llevando, te va llevando, te va llevando, te va llevando, hasta conocer la verdad. Y esta persona de muy buena onda, yo traté de instruirlo, ¿verdad? De enseñarle por qué el diezmo obligatorio que se predica en muchas iglesias no es bíblico, y hasta le dije, mira, tu denominación a partir de 1500, 1600 y tantos, en una confesión que se le llama la Confesión de Londres y la de Westminster, el diezmo no era parte de lo que predicas tú como denominación, ¿verdad? Tu denominación predica, ¿verdad? Eso del diezmo ya se empezó a predicar en la denominación pentecostal a partir de 1920 al 25 por un pastor pentecostés o pentecostal. Pero me extraña, ¿verdad? Me extraña que tú, siendo fundamentalista de la denominación que tanto te jactas, predique, o tu pastor predique el diezmo obligatorio. Eso, primero, no es bíblico. Segunda, en tu teología denominacional no entra, ¿verdad? Hay algunos movimientos dentro de tu denominación que ya lo manejan, pero pues eso no es bíblico. Pero bueno, para finalizar quisiera comentar, ¿verdad?, que muchas veces ser soberbio y arrogante es lo peor, orgulloso es lo peor que le puede pasar a un creyente, a un cristiano y a una gente que no es cristiana. ¿Sabe por qué? Porque cuando somos orgullosos, soberbios y arrogantes, por un lado nos echamos de enemigos al Señor, a Dios, ¿verdad? Porque Dios aborrece a los arrogantes y los humilla, los maltrata. Y por otro lado te echas encima a la gente, porque no hay cosa que más le fastidie a una persona que tener que tratar con una persona pedante, altanera, arrogante. Y que ser pedante, arrogante, altanero, orgulloso te hace maltratar a la gente, ¿verdad? Te hace ser una persona que quieres humillar a todo mundo, ¿verdad? Que quieres pasarles por encima y que a todos los ves así chiquitos, ¿verdad? Había un hombre donde nos congregábamos, ¿verdad? Que en algún tiempo dijo algo soberbio, así totalmente. Dice, aquí ni sobra el que se queda, ni falta el que se va. El que no esté de acuerdo con esta iglesia, con esta congregación,
se puede ir. Nosotros no necesitamos de nadie. Igual. Pero bueno, quisiera terminar con una, pues ya hablamos de la soberbia, ahora qué debemos hacer con el orgullo. Bueno, pues definitivamente el orgullo es algo que debemos de abandonar. ¿Sí? Reconocerlo, pedir, si estamos muy ciegos y no nos damos cuenta porque la ceguera, el orgullo te ciega, pues si usted está viendo esta reflexión en esta noche o lo estará viendo más adelante, con mucha humildad de corazón debemos de pedirle al Señor y considerar que probablemente estemos llenos de soberbia y de orgullo, y con mucha humildad pedirle al Señor que nos abra los ojos y nos muestre si somos soberbios, orgullosos, o somos gente verdaderamente humilde, ¿verdad? Porque como decía yo, el orgullo es soberbia, ¿verdad? Y número dos, perdón, el orgullo, la soberbia cega. Cega la mente, cega el corazón. No puedes ver ni la luz ni la verdad, ¿verdad? Te pueden estar hablando la luz y la verdad bíblica y estás tan ciego, estás tan orgulloso de que conoces mucho de Dios, conoces mucho de la Biblia, de que tu iglesia no es la mejor del mundo, pero sí es la mejor del rumbo, de que tu pastor no será el mejor del mundo, pero sí el mejor del rumbo, etcétera, etcétera, ¿verdad? O de que tú has crecido mucho en el Evangelio, ¿verdad? ¿Y qué debemos de hacer? Abandonar el orgullo, pedirle al Señor que nos muestre si somos orgullosos, si no somos orgullosos, si somos humildes, ¿verdad? Porque el orgullo, sea religioso, ministerial, espiritual, sigue siendo orgullo. Y el Señor Jesucristo dijo algo. Mateo capítulo 28, versículo 28 y 29. Dice, vengan a... No, esto no es Mateo 28, es Mateo 11, perdón, Mateo 11. Mateo 11, versículo 28 al 29, donde dice el Señor, dice, vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Escuche cómo dice el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor dice, aprendan de mí. Así como yo rasgué los cielos, descendí de los cielos, rasgaron los cielos y yo descendí. Y me humillé a mí mismo, despojándome de mi gloria, mi grandeza, mi divinidad, convirtiéndome en un simple ser humano, así aprendan de mí. Sirvan a los demás, así como yo les sirvo, ¿verdad? Bájense de su nube, y se lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. Hay que seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, que era manso, ¿verdad? Manso, o sea, tiene que ver con ser gentil, amable, pacífico. Era humilde, ¿verdad? Que era modesto, ¿verdad? Que era sencillo de corazón, humilde de corazón, de espíritu humilde, ¿verdad? Y es lo que el Señor Jesucristo quiere que aprendamos de Él. Y a veces nos damos cuenta, una de las, ¿cómo te empiezas a dar cuenta que a veces estás lleno de orgullo? Cuando te empiezas a sentir seco. O sea, ves que estás prosperando en todo, pero por dentro te sientes muerto, te sientes seco, te sientes cansado, te sientes vacío. Es una de las características del orgullo. ¿Por qué? Porque pues, si te llenas de orgullo, el Espíritu Santo te abandona y la vida eterna se va con él, ¿verdad? Aunque los calvinistas digan que no, que salvo siempre salvo y que sellado para siempre por el Espíritu, no es cierto. El Espíritu Santo se contrista, se enoja y lo abandona, ¿verdad? Por pecado o por orgullo. Y así debemos de aprender, ¿verdad? Lo que el Señor hizo. Si hay algo que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, siempre era la humildad que tenía en su corazón. Por ejemplo, le lavó los pies a sus discípulos, una tarea que tenían que hacer los sirvientes, no una persona común y corriente, ¿verdad? Permitió que lo maltrataran, lo humillaran, lo abofetearan, lo golpearan, lo patearan, ¿verdad? Y lo crucificaran. Se despojó de su gloria divina y se convirtió en un simple ser humano, ¿verdad? Sin privilegio alguno. Cuando lo estaban asesinando en la cruz del Calvario, ¿verdad? Todavía oró por sus asesinos. Le pidió al Padre que tuviera misericordia de ellos porque no sabían lo que hacía. Permitió que Judas lo robara y lo traicionara, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas que debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo y ponerlas por obra para evitar caer
precisamente en la soberbia, en el orgullo, ¿sí? Debemos de rebajarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice Filipenses capítulo 2, verso 3, dice, no hagan nada por egoísmo o por vanidad, por vanagloria. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esta es una palabra muy bonita, muy hermosa, pero que muchos no ponemos por obra nunca. O si la ponemos por obra es, y más si eres pastor, más si eres líder, no hombre, peor todavía, ¿verdad? Si eres líder en tu iglesia o eres cristiano ya de 30, 40, 50 años, no hombre, sientes que no te merece el piso que lo pise, ¿verdad? Te sientes parido por las alas, como decimos a veces aquí en México, ¿verdad? Entonces el Señor dice, esta es una buena terapia, dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, o en cambio, también podría ser, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esta es una actitud que debemos de tener en nuestro corazón. Seas pastor, seas líder, seas cristiano de mucho tiempo, de rancio abolengo, seas prominente en tu iglesia, no lo seas, siempre es bueno considerar a la gente que nos rodea como más importantes que nosotros, ¿sí? Como superiores a nosotros. Esta es una muy buena terapia, ¿verdad? A lo mejor tú seas el más, como decimos acá en México, más fregón, ¿verdad? El más prominente en tu iglesia, el mejor evangelista, el mejor predicador, ¿verdad? Pero aunque seas el mejor de los mejores, siempre considérate como inferior a los demás. Porque eso nos va a hacer mantener los pies en la tierra, libres de orgullo. Y lo más importante, amigos del Señor, porque el que se vuelve orgulloso, soberbio y altanero, te echas de enemigo a Cristo Jesús, y esa es la peor desgracia que le puede pasar a una persona, ¿sí? Por salud mental y espiritual, también debemos humillarnos a nosotros mismos y considerar en nuestro corazón a los demás como más importantes. Esa es la esencia de la humildad, considerarte inferior. El mundo, los griegos, por ejemplo, que eran muy soberbios y orgullosos, los romanos, nosotros, en México, Latinoamérica, se desenvuelve en una filosofía, en un modo de pensar greco-latino, por eso somos latinos, ¿verdad? Cultura greco-latina, ¿verdad? Influenciados por el helenismo, por el romanismo. Estos eran culturas muy orgullosas, soberbias, donde la humildad no era algo considerado como parte de la forma de pensar o modo de vivir de la gente, ¿verdad? No, que un romano, un latino, un griego que iba a considerarse como inferior a los demás, no, al contrario. Y debemos de tener cuidado de la mala influencia de la cultura del mundo. La esencia de la humildad es precisamente considerar a los demás como superiores a nosotros, considerarnos a nosotros inferiores, aunque no lo seas. ¿Pero por qué? Por salud espiritual, por llevar una buena relación con Dios. Amados amigos, amados hermanos, espero de todo mi corazón que esta reflexión bíblica, que esta palabra de esta noche, Dios le haya hablado, el Señor le haya tocado en lo profundo de su corazón, y que a través de esta palabra el Señor, no yo, porque yo siempre, a mí a veces me dicen, pastor, gracias a Dios por su sabiduría. No, le digo, permíteme tantito. Ahora sí que yo digo, yo sí soy una pobre corcholata. Porque a mí me sacaron de un estercolero, ¿verdad? Y el Señor ha sido el que te va preparando y levantando, y toda la gloria es de Dios. Toda la gloria es del Señor. Y espero de todo mi corazón que el Señor le haya hablado, o a los que más adelante, si llegaron hasta este punto, les hable a su corazón, para que tengamos cuidado del orgullo, de la soberbia, de la altivez de espíritu. Que Dios me los bendiga mucho. Si el Señor lo permite y nos presta vida y nos permite vivir, si Dios lo permite, nos vemos en la transmisión de la enseñanza bíblica del domingo, 12 del día. Este domingo no pudimos ir a la iglesia a hacer culto porque nos enfermamos muy fuerte, de verdad, muy fuerte y muy feo, de una gripa con calentura muy tremenda, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya estamos bien, ya estamos mejor. Si el Señor lo permite, nos vemos el domingo en la transmisión de la enseñanza. Bendiciones, excelentes noches. Si anda usted todavía por ahí, hermana Meche, que Dios me los bendiga mucho. Un saludo al hermano Beto, ¿verdad? Y todos los hermanos que no me
aparecen aquí, ¿verdad? Pero que están viendo y estarán viendo. Que Dios me los bendiga mucho. Excelente y bendecida noche.